que se encuentren bastante bien. Espero que ustedes y su familia estén pasándola bien. Espero que no tengan ninguna afectación económica de salud o psicológica. Espero que estén llevándola lo mejor posible en esta cuarentena. Yo soy su profesor Carlos y ahora sí, esta es la última materia que les doy, que es habilidad verbal. Quienes ya tomaron esta materia conmigo saben que esta materia es exageradamente sencilla, es muy sencilla de realizar porque implica una síntesis de lo que ya vimos en habilidad lectora simplificada y en español, ¿sale? Por lo tanto, esta materia es muy sencilla. Esta materia se divide en dos partes. La primera parte es de comprensión lectora, el bloque 1, como dice aquí. La siguiente parte son manejo de palabras, manejo del vocabulario, analogías, sinónimos y antónimos, que será el siguiente video, ¿sale? Entonces, sin más por el momento, vamos a empezar con la primera pregunta. Pasos para resolver la comprensión lectora. A ver, quienes ya tomaron clase conmigo saben que yo sigo una serie de pasos. Soy muy riguroso en esto. Hay una serie de pasos específicos para contestar preguntas de comprensión lectora. Si sigues bien estos pasos, vas a poder responderlas sin ningún problema, ¿vale? El primer paso es leer todas las preguntas primero. Eso es importante. Primero necesitamos leer todas las preguntas antes que leer el texto, ¿sale? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. 2. Identificar el tipo de pregunta, ya sea pregunta de recuperación, es decir, si esta pregunta te pide una respuesta que está tal cual en el texto, si es interpretativa, es decir, que te pide darle un significado, o si es de evaluación, en la que tienes que utilizar tus conocimientos, ¿sale? ¿Cómo vas a hacer esto? Esto lo vas a hacer una vez que identifiques la palabra clave, ¿sale? El concepto fundamental de esa pregunta. Después ya lees el texto y conforme vas leyendo puedes ir respondiendo a las preguntas inmediatamente, ¿sale? Entonces, vamos a leer las preguntas. Dice, pregunta 1. ¿Por qué el lechón se alejó de su manada? Esta es una pregunta literal porque te pide un dato muy concreto de la lectura, ¿sale? 2. Ordena de forma lógica las siguientes secuencias de la fábula anterior. Esta también es una pregunta literal porque cada una de las oraciones, cada una de las secuencias son frases muy concretas de esta fábula, ¿vale? 3. Selecciona la opción que contenga el mensaje o moraleja de la fábula anterior. Cuando nos pide moraleja o mensaje, nos pide interpretar, darle significado a la historia, ¿sale? Entonces, vamos a leer, ¿sale? Dice, el lechón, los corderos y el lobo. Menospreciado por su corta edad, un lechón pequeño que andaba con una manada de puercos, gruñía siempre y molestaba a todos, hasta que lleno de enojo, determinó irse a vivir a otra parte. Después de andar y más andar por el monte, se metió en un rebaño de corderos, a los que asustó con sus gruñidos y amenazó enseñándoles los dientes, de tal manera que todos le temieron y respetaron, con lo que el lechón se puso muy ufano. No pasaron muchos días sin que se presentase el lobo, y a su visita escaparon todos los corderos, menos el lechón, que no quiso huir pensando que le defenderían. Lo agarró el lobo sin la menor dificultad, y se lo hubiera comido, a no salir en su defensa los puercos que le vieron en semejante aprieto y que embistiendo al lobo le hicieron dejar al lechón y le salvaron. Ahora conozco, dijo el lechón lleno de vergüenza, lo mal que hice en separarme de los míos, que son los únicos que ofendidos por mí, al fin y al cabo, me han defendido y apoyado. Es una fábula bastante interesante. Dice, pregunta 1. ¿Por qué el lechón se alejó de su manada? Es una pregunta literal, nos pide un dato muy concreto del texto y la respuesta es porque era menospreciado. ¿Cómo sabemos que esa era la respuesta? Pues bien, vamos a ver el fragmento específico del texto en donde está esa respuesta. Y es en la primera oración. Dice, menospreciado por su corta edad, un lechón determina irse a vivir a otra parte. ¿Sale? Esta primera oración es la oración más importante de la fábula y de cualquier texto porque es la oración que te va a indicar un inicio o te va a indicar cuál es el tema por el que vas a leer tu texto. ¿Sale?
Es decir, menospreciado por su corta edad, alguien determina irse porque está enojado. Es decir, que nunca debes molestar a alguien que forma parte de tu familia porque puedes dañarlo. ¿Sale? Ya lo vimos en formación cívica y ética. Entonces, esta primera oración del párrafo la vamos a llamar oración principal. ¿Sale? Es la oración de cada párrafo que contiene el tema a desarrollar. ¿Sale? Y así sabemos que esa es la respuesta correcta. 2. Ordena de forma lógica las siguientes secuencias de la fábula anterior. Estas ya están ordenadas. Primero va el 6. El lechón era menospreciado por su corta edad. Después de eso, el lechón determina irse. Se mete a un rebaño de corderos. Los corderos le temen y respetan al lechón con base en el miedo. El lobo se presenta. Los corderos escapan dejando solo al lechón. El lobo ataca al lechón y finalmente los puercos grandes salvaron la vida del pequeño puerquito. ¿Sale? De tal manera que la respuesta es el inciso B. 6, 2, 8, 4, 1, 7, 5 y 3. ¿Sale? Espero que vaya bien. Si no, recuerden ir dejando sus dudas en los comentarios. Siguiente pregunta. Dice así. 3. Selecciona la opción que contenga el mensaje o moraleja de la fábula anterior. Lo que nos pide, justo como dice, es encontrar el tema. ¿Sale? El tema que ya no se dejó entrever la primera oración. Como estamos en una fábula, un dato que tienen que recordar es que el mensaje o moraleja siempre lo vamos a tener en el último párrafo. ¿Sale? En este caso es el diálogo del lechón, que dice: ahora conozco lo mal que hice en separarme de los míos, que son los únicos que, aunque ofendidos por mí, al fin y al cabo me han defendido. Esa es la respuesta correcta. Esa es nuestra moraleja. No hay que separarse de los tuyos a pesar de los contratiempos. O sea que, según esto, a pesar de que te moleste y moleste, no te separes de tu familia, porque ellos, sin importar nada, te van a defender y te van a apoyar. Por lo que la respuesta correcta es el inciso C. Bueno es estar cerca de los amigos y parientes en las desgracias y contratiempos. Eso por parte de la primera lectura. Vamos con la siguiente lectura. Una vez más, tenemos los pasos para responder preguntas de comprensión lectora. Primero leemos las preguntas, después identificamos el tipo de pregunta, después la palabra clave, después leemos el texto y hasta el final respondemos la pregunta. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Pregunta 4. Dice: de acuerdo con el texto, que es más que suficiente para reconocer al hombre de cultura. Es una pregunta literal porque lo que nos pide es, ubicar y responder con un dato específico del texto. 5. ¿Cómo ejemplifica el autor sus ideas? Es una pregunta de evaluación porque te pide elementos para ejemplificar. ¿Sale? Un segundo. Y 6. De acuerdo con el texto, si vemos los incisos, sabremos que la pregunta es una pregunta literal, porque nos pide igual un dato, algo que aparezca en el texto. ¿Sale? Y por último, de acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra desatentado? Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo. ¿Sale? Lo diré ahorita que vayamos a la lectura, pero cada que venga una pregunta de palabra, vamos a clasificarla como literal o como de evaluación. ¿Sale? Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a leer. ¿Sale? Dice: del trato que se le da a los libros. Ante el libro, reconozco inmediatamente al hombre de cultura. No necesito saber su manera de entenderlo, ni siquiera su manera de leerlo. Me basta ver su manera de manejarlo. Hay ciertos movimientos, casi instintivos, que designan desde la infancia a quien será más tarde hombre de cultura. Hay, al revés, formas de maltrato a los libros,
pronta denunciante del bárbaro que leerá muy poco y que los leerá sin provecho. Vean ustedes a ese desatentado que ha abierto el tierno volumen por la mitad, empuñando a puño pleno cada una de las dos porciones. Ahora lo deja y ha plegado, es decir, doblado, una de estas para dejar señal y recordar luego dónde ha quedado. Bien, pues yo os digo que las páginas que ha ineptamente manejado ese grosero no las llegará a entender. Quien las entenderá y gozará es este otro, este enamorado que, sin darse cuenta, ha acompañado ahora con una ligera caricia de los dedos la apoyada, la atenta caricia del mirar. Jamás entrará, estad seguros de ello, en los mejores palacios del conocimiento quien no conozca y adivine esta verdad profunda. Los libros no son objetos inertes, sino seres animados. Merecen la consideración, el respeto y, por así decirlo, la fraternidad que merecen los más destacados, los más sensibles y también los más indicativos entre los vivientes. Eugenio de Ors. Vamos a responder ahora sí. Pregunta 4. De acuerdo con el texto, ¿qué es más que suficiente para reconocer al hombre de cultura? Otra vez nos pide identificar la oración principal, ¿sale? En el que dice, ante el libro, reconozco inmediatamente al hombre de cultura, que, si se dan cuenta, esa es lo que nos pide. ¿Qué es lo que necesita para reconocer al hombre de cultura? Y dice al final del párrafo, me basta ver su manera de manejarlo, ¿sale? Esta primera oración es nuestra oración principal y esto es nuestra oración de apoyo, ¿sale? Por lo tanto, la respuesta es el inciso C, su manera de manejar los libros. ¿Sale? Una vez más, la oración principal es la que nos va a dar toda la pauta. 5. ¿Cómo ejemplifica el autor sus ideas? Aquí sí necesitamos una ayuda del texto, pero es más de evaluación. Necesitamos algo que nos ayude con ejemplos. Vamos al texto y el texto nos dice que hay ciertos movimientos casi instintivos que designan desde la infancia quien será más tarde hombre de cultura. Hay, al revés, formas de maltrato a los libros, pronta denunciante del bárbaro que leerá muy poco o que los leerá sin provecho. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que va a hacer el autor es, con estos dos párrafos que siguen, va a ejemplificar, va a explicar las dos maneras del trato a los libros. La primera es alguien que trata mal a los libros y la segunda es alguien que trata bien a los libros. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que utiliza él para ejemplificar sus ideas? Explica en qué consisten los buenos y malos tratos de los libros. ¿Sale? Atendiendo justo a esta idea. ¿Sale? La respuesta es el inciso C. Este tipo de respuesta nos piden identificar los tipos de párrafo, que seguramente ya vieron. Los tipos de párrafo son las distintas formas en las que podemos clasificar un párrafo dependiendo su estructura lógica y su contenido. Los párrafos de explicación lo que te dan es una información amplia y detallada del tema que se expone. ¿Qué temas se está exponiendo en este texto? Los buenos y los malos tratos de los libros, ¿sale? Ese es lo esencial. ¿Vale? Bien, siguientes dos preguntas. 6. De acuerdo con el texto, aquí les dije que tenemos varias opciones y dice, inciso A, los libros no son seres animados sino objetos muy especiales. B, maltratar los libros no es impedimento para leerlos con provecho. C, doblar las hojas de un libro en forma de señales de pésimo gusto. D, quien trata mal a los libros nunca entrará, en los palacios elegantes y famosos. Entonces, una de esas cuatro oraciones tiene que estar tal cual en el texto. Y esa es la que tenemos aquí señalada. Vean ustedes a ese desatentado que ha abierto el tierno volumen por la mitad, empuñando a puño pleno cada una de las dos porciones. Ahora lo deja y ha plegado una de estas para dejar señal y recordar luego dónde ha quedado.
¿Sale? Entonces, de acuerdo con el texto, inciso C, doblar hojas de un libro en forma de señal es de pésimo gusto. Una vez más, tenemos la oración principal de ese párrafo. ¿Vale? 7. De acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra desatentado? Es una pregunta literal y si se dieron cuenta a lo largo de los ejemplos que he venido manejando, hay una palabra que resalta, una palabra que está en negritas. Quienes ya tomaron clase conmigo saben que cada que viene una palabra en negritas es porque te van a preguntar sobre esa palabra, ya sea un significado o un sinónimo, no hay de otra, ¿sale? Siempre es así. Entonces, ¿qué significa la palabra? La forma en la que podemos responder esta pregunta es ubicando la palabra y leyendo dónde está. Cuando te preguntan por la palabra, ya sea su significado o su sinónimo, hay dos formas. Uno, puedes utilizar tus conocimientos propios. Es muy poco recomendada, pero puedes hacerlo. Y la dos, leer el resto del párrafo donde está esa palabra y ahí estará esa respuesta. Por eso es que esta es literal y de evaluación. Aquí está la palabra desatentado. Y dice, vean ustedes ese desatentado que ha abierto el tierno volumen por la mitad, empuñando a puño pleno cada una de las dos porciones. Está hablando de la persona que maltrata a los libros. Y dice al final, bien, pues yo digo que las páginas que ha ineptamente manejado ese grosero. Aquí tenemos un sinónimo, desatentado y grosero. ¿Sale? De tal forma que la palabra desatentado es alguien o refieren a alguien que no entenderá los libros, que lee los libros sin el mayor cuidado. ¿Sí? Entonces la respuesta es el inciso D, que habla u obra fuera de razón, sin tino ni concierto. ¿Sale? Es alguien grosero, alguien que no piensa en los libros, que nunca tendrá conocimiento. ¿Vale? Siguiente lectura, lectura 3. Una vez más, para resolver preguntas de comprensión lectora hay que seguir esos 5 pasos. Primeras dos preguntas. Dice, ¿cuál es la idea principal del párrafo? Idea principal, ya hemos estado trabajando con ideas principales, es una pregunta literal. ¿Vale? 9. Selecciona el inciso que contenga una comparación. Aquí te pide usar tus conocimientos para saber qué es una comparación. ¿Vale? Y por último, un segundo, ahí está. Por último, dos preguntas. Selecciona el inciso que contenga uno de los objetivos que la Estrategia Mundial para la Conservación, que según la Estrategia Mundial para la Conservación de Zoológicos, debe tener todos los zoológicos del mundo. Es una pregunta literal porque te pide un dato muy, muy concreto. Una vez más, había una palabra en negritas y dice qué significa la palabra cautiva que se encuentra en el último párrafo. Entonces, vamos a leer. ¿Sale? Dice más o menos así. Más allá de las rejas, fragmento de Fernando Pacheco Muñoz en la revista ¿Cómo ves? Los zoológicos no son ya lugares de jaulas pequeñas. Estas se reemplazan cada vez más por exhibidores ambientados con plantas, piedras, troncos y espejos de agua, con lo que se busca imitar en lo más posible el hábitat natural de cada especie. Además, los zoológicos son centros de investigación científica, pues para cuidar a los animales se requiere conocer su genética, nutrición, comportamiento y reproducción. Cada especie tiene sus particularidades. Aunque se parezcan, una cebra no es igual a un caballo. Una especie puede ser muy sensible a ciertos fármacos y la otra no. La labor del veterinario y del biólogo en el zoológico es complicada precisamente por la variedad de especies que hay ahí. Mantener a los animales en condiciones adecuadas en un zoológico no consiste solo en hacerles radiografías, análisis de sangre u orina y equilibrar sus raciones alimenticias. El conocimiento de los animales en condiciones de cautiverio no solo permite velar por su bienestar individual, sino entender mejor sus características. Esta información puede aplicarse después a la vida silvestre. Por ejemplo,
Un dato sencillo como en el balance de los nutrimentos en la leche puede ser útil para criar animales que en su hábitat natural quedaron huérfanos. Los seres humanos han mantenido animales en cautiverio por lo menos desde el Neolítico, y distintos imperios de la antigüedad, como el chino en su Jardín de la Sabiduría, el romano en el Museum de Alejandría, o el azteca mexica en el Jardín de las Fieras de Moctezuma, reunieron distintos animales en colecciones que eran para el disfrute exclusivo de los monarcas y la nobleza. El primer zoológico como tal apareció en Europa, en, en estrecha asociación con las ideas con las que fueron concebidos los primeros museos modernos, el Museo del Louvre, de Historia Natural, el Jardín Botánico o el Zoológico del Jardín de las Plantas de París. Esas ideas datan de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cuando se desató un vivo interés por las plantas, animales, minerales y fósiles. En 1992, la WASA, Asociación Mundial de Zoológicos, publicó el documento Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos, donde se proponen políticas a seguir por los zoológicos de todo el mundo, que deben tener 4 objetivos fundamentales: conservación, educación, investigación y recreación. Por lo tanto, tienen la tarea de apoyar la conservación de las especies en peligro y sus ecosistemas, facilitar la investigación biológica y reproductiva de las especies y crear conciencia sobre la necesidad de proteger los ambientes silvestres. La conservación va más allá del cuidado de las especies, ya que reproducirlas en cautiverio no es suficiente para que sobrevivan, y consiste en aplicar un conjunto de métodos y estrategias y herramientas para el análisis y solución de problemas como la extinción o el manejo de ecosistemas. Bueno, puedo seguir leyendo. Ustedes lo tienen ahí, pueden leerlo ustedes por su cuenta. No es que no quiera leerlo, pero me canso yo. Y no quiero que este video se haga muy largo, ¿sale? Entonces, dice, primera pregunta. Idea principal del primer párrafo. Sabemos que la idea principal es normalmente la primera oración. Entonces, dice, los zoológicos no son ya lugares de jaulas pequeñas. Estas se reemplazan cada vez más por exhibidores ambientados con plantas, piedras, troncos y espejos de agua, con lo que se busca imitar en lo más posible el hábitat natural de cada especie. ¿Vale? Entonces, sabemos que la idea principal del primer párrafo es la forma en la que los zoológicos han evolucionado y dejaron de ser lugares de entretenimiento y ahora son una imitación del hábitat de las especies. ¿Sale? Inciso C. Una vez más, nos pide la oración principal que regularmente está en el primer párrafo. Siguiente pregunta. Selecciona el inciso que contenga una comparación. Esta pregunta es importante. Nos pide una evaluación de un elemento del texto. La comparación está aquí. Anteriormente, además, el zoológico daba la impresión de una cárcel, con sus jaulas de barrotes y pisos de cemento. ¿Cómo sabemos que esa es una comparación? Bien, la comparación implica establecer una similitud entre dos cosas que parecen no tener relación. Y vamos a utilizar nexos como el cómo, así como, da la impresión de o tal que. De tal manera que aquí está comparando a un zoológico que tiene barrotes, pisos de cemento, etcétera, con una cárcel y menciona sus elementos en común. ¿Sale? De tal manera que la respuesta es el inciso C. Anteriormente, además, el zoológico daba la impresión de una cárcel con sus jaulas de barrotes y pisos de cemento. ¿Sale? Preguntas 10 y 11. Selecciona el inciso que contenga uno de los objetivos que, de acuerdo con el documento Estrategia Mundial para la Conservación en Zoológicos, deben tener todos los zoológicos del mundo. Sabemos que es una pregunta literal porque la respuesta está dentro del texto y aquí está. Buscamos el documento Estrategia Mundial para la Conservación de Zoológicos de la WASA y dice que todos los zoológicos tienen que tener 4 objetivos fundamentales: conservación, educación, investigación y recreación. ¿Cuál de los 4 incisos contiene esa respuesta? El inciso B, educación. ¿Vale? Realmente muy sencillo. Otra vez,
oración principal. Último, ¿qué significa la palabra cautiva que se encuentra en el último párrafo? Como es una palabra que está dentro de una serie de oraciones o en un párrafo, entonces sabemos que se tiene que contestar leyendo el resto del párrafo. Dice, por otra parte, la reintroducción de especies cautivas en la vida silvestre es muy problemática. Muchas veces los animales nacidos en cautiverio no tienen las habilidades necesarias para sobrevivir en su hábitat natural. ¿Sale? ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué nos está tratando de transmitir esa palabra? Vamos a unos par de párrafos arriba, aunque esto ya puede darnos un indicio. En los últimos años han aparecido fuertes críticas a la labor de los zoológicos, principalmente porque mantienen especies en cautiverio. Esto implica que se les separe de sus congéneres y se les confine en áreas que suelen ser pequeñas. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Leemos el texto, leemos el párrafo. ¿Y qué significa B? Privadas de la libertad, que les separan de sus similares y las obligan a vivir encerradas. ¿Sale? Bien. Siguiente texto. Lee el siguiente texto y responde los reactivos 12 a 18. Vamos a leer las preguntas. Pregunta 12. ¿Qué oración muestra la idea principal del texto? ¿Vale? No es del párrafo, es del texto, es de interpretación porque nos pide el tema. 13. Al analizar la lectura podemos percatarnos de que el texto es. Si vemos los incisos sabemos que es una pregunta de evaluación porque nos pide clasificar un texto. ¿Sale? Siguiente. 14. Selecciona las afirmaciones que de acuerdo con el texto son verdaderas. Es una pregunta literal porque las opciones son frases muy específicas. Y 15. De acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra ingrávidas en el primer párrafo? Ya sabemos que cuando nos piden un significado de una palabra, es una pregunta literal o de evaluación. ¿Sale? Y por último, las últimas dos preguntas, la de esta la voy a dejar aparte, por eso está hasta acá. 16. Cuando el autor dice el odio se volvió unánime, se refiere a. Es una pregunta de evaluación porque te permite saber qué se refiere, o puede ser de interpretación, darle un significado a esa frase. Y 17. Según el texto, la bigidírela se tornó hermosa gracias a que. Una pregunta literal porque te pide datos concretos. ¿Sale? Es un texto corto, este sí lo voy a leer, aunque realmente no me da muchas ganas. ¿Vale? Aquí está el texto, las mariposas que vemos ingrávidas, ahí vemos que hay una palabra en negrita, por lo tanto ya sabemos que nos pide que hay una pregunta con respecto a esa palabra, y vamos a ir respondiendo a las preguntas. ¿Sale? 12. ¿Qué oración muestra la idea principal del texto? Nos pide buscar el tema, ¿y cómo lo vamos a encontrar? La forma en la que lo vamos a encontrar es uniendo todas las oraciones principales. ¿Sale? La mariposa que hoy vemos, ingrávidas, que se pueden posar en las flores, en la superficie de las aguas, y hasta en las trémulas ramas del aire no son otra cosa que una fracasada imagen de lo que el murciélago fue en otro tiempo, el ave más bella de la creación. ¿Sí? Ahí tenemos la primera oración, que es la principal. Nos está diciendo ahí que el murciélago en algún momento fue el ave más bella de la creación. Siguiente oración principal. La más fea y desventurada de todas las criaturas era entonces el murciélago. Vamos avanzando y dice, y como Dios, aunque no cesa de trabajar, no vuelve manos a tareas ya cumplidas, no tenía otra pluma. Así fue que le dijo que volviera a la tierra y suplicara en su nombre plumas a todas las aves. Entonces, ¿cómo es que el murciélago llegó a ser el ave más bella? Si era la más fea, pues le pidió plumas a todas las aves. Después, el murciélago se burlaba de ellos, además, con una pluma menos padecían de frío. Habla de las otras aves.
y agitando las alas se quedó otra vez desnudo el murciélago. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es el tema principal de la oración? El murciélago era el ave más bella de la creación porque estaba lleno de todas las plumas, de todos los pájaros. Pero como se burlaba de ellos, se volvió a quedar desnudo, convirtiéndose otra vez en la más fea y las más desventuradas de todas las aves de la creación. Por lo tanto, la respuesta es el inciso C. El murciélago perdió su belleza por ofender a sus compañeros. ¿Sale? Bien. Encontramos el tema del texto uniendo las oraciones principales. ¿Sale? Pregunta 13. Pregunta 13. Dice, al realizar la lectura podemos percatarnos de que el texto es, o sea, este texto que tenemos aquí, ¿qué tipo de texto es? ¿Un cuento, un artículo, una novela, una leyenda? ¿Qué es? La forma en la que vamos a responder esto es preguntándonos qué nos está diciendo el texto, qué elementos del texto se nos están presentando. Si se dan cuenta, es una mezcla entre hechos naturales y hechos sobrenaturales, más no sobrenaturales que otra cosa. Implica una mezcla de sucesos verídicos y de mitos, ¿sale? Sucesos que podemos comprobar, como que el murciélago está bien feo, y un mito, el hecho de que el murciélago subió a hablar con Dios para pedirle ser el ave más hermosa de la creación, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eso es lo que conocemos como una leyenda, una combinación entre un suceso verídico y un mito. ¿Sale? Por lo tanto, la respuesta es D, una leyenda. ¿Sale? Bien. Sigamos. Pregunta 14. Selecciona las afirmaciones que, de acuerdo con el texto, son verídicas. Es una pregunta literal y ya señalé yo cuáles son las afirmaciones correctas. 3. La belleza de la mariposa no se compara con la que poseía el murciélago, que está en el primer párrafo. Y la generosidad de Dios es inmensa. ¿Sale? Son dos oraciones principales que se encuentran en el texto. ¿Sale? Aquí en el primer párrafo de la primera oración del primer párrafo y la tercera oración del 1, 2, 3, 4 párrafo. ¿Sale? Por lo tanto, la respuesta es B, 3 y 5. ¿Sale? Bien. 5. De acuerdo con el texto, ¿qué significa la palabra ingrávidas que aparece en el primer párrafo? Hay que leer todo ese párrafo para saber a qué se refiere. Dice, las mariposas que hoy vemos, ingrávidas, que se pueden posar en las flores, en la superficie de las aguas y hasta en las trémulas ramas del aire. Es decir, que las mariposas se pueden parar en donde sea sin, sin ser tan pesadas, sin romper con el equilibrio. ¿Sale? Son tan ligeras como una pluma que pueden posarse donde sea. ¿Sale? La respuesta es la B, ligeras. Bien, ya sabemos qué es lo que hay que hacer cuando nos piden responder una pregunta de palabras. Siguientes dos preguntas. 16. Nos pide, cuando el autor dice el odio se volvió unánime, se refiere a evaluación e interpretación. Hay que saber qué significa esta frase. ¿Sale? Y eso está, la frase está ahí. El odio se volvió unánime. ¿Qué significa la palabra unánime? Vamos a leer el resto de la oración. Todas las aves comenzaron a sentir envidia de él y el odio se volvió unánime. ¿Eso qué quiere decir? Que habla de todas las aves, ¿sale? Todos los miembros de un grupo, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo. 17. Según el texto, la vigidívela, es decir, la mariposa de carne, se tornó hermosa gracias a que, vamos a ver, una vez más tenemos oración principal.
Así fue que le dijo que volviera a la tierra y suplicara en su nombre una pluma a todas las aves. ¿Sale? Entonces se volvió hermosa, teniendo plumas de todos los colores habidos y por haber, porque les pidió una pluma a los pájaros de más vistoso plumaje, que son los que después se van a quejar. ¿Sale? Una vez más tenemos una oración principal. ¿Sale? Pregunta 18. Identifica cuáles oraciones expresan hechos y no opiniones. Bien, sabemos que la leyenda es un conjunto de mito y realidad, de hechos y fantasía. Los hechos son acontecimientos que pueden comprobarse físicamente, ¿sale? Que podemos estar seguros de su existencia. Las opiniones, por su parte, surgen de la opinión de cada uno, de las perspectivas. No podemos comprobarlas. Por ejemplo, si yo les digo, tú eres muy hermoso, esa es mi opinión. ¿Sale? Todas las personas tienen su propia opinión. Si les digo, esta clase está siendo grabada, es un hecho porque lo pueden comprobar físicamente. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles oraciones expresan hechos y no opiniones? 2. Nos darán 3 semanas de vacaciones, este es un hecho. Y los cocodrilos son anfibios, porque ambas podemos comprobarlas. ¿Sale? La respuesta es el inciso B, 2 y 4. Seguimos. Penúltimo texto. Pasos para resolver preguntas de comprensión lectora. Ya sabemos los 5 pasos, eso ya es muy obvio. Y vamos a ver. Primeras preguntas. Dice, ¿cuál es la función de las comillas en el texto anterior? Es una pregunta de evaluación porque nos pide saber una función de un signo, signos de puntuación. ¿Sale? 20. Por sus características, ¿a qué tipo de texto pertenece? Otra vez de evaluación porque nos pide clasificar un texto. ¿Sale? Siguiente. 21. ¿De qué trata el tercer párrafo? Es decir, una pregunta de interpretación para saber cuál es la idea principal. Y 22. Seleccione el juego de palabras que complete correctamente el siguiente párrafo. ¿Sale? Esa pregunta es completamente de evaluación porque no tiene que ver con el texto. ¿Vale? Entonces, vamos a leer. Vamos a ver el texto. Es un texto sobre páncreas, está dividido por párrafos y te está señalando cuáles son los párrafos. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, pregunta 19. ¿Cuál es la función de las comillas en el texto anterior? Tenemos que señalar en dónde están las comillas. Las comillas están al inicio del texto, ahí. ¿Vale? Si ahí es donde están las comillas, ¿qué es lo que, o de qué función tiene esa palabra? La palabra páncreas, hasta arriba en medio y en negritas. Es evidentemente el título. Entonces tenemos que las comillas como signos de puntuación se utilizan de dos maneras. La primera y más común es en citas textuales, ¿sale? Dentro de frases célebres. Y la segunda es para resaltar el título de artículos y capítulos, ¿sale? Para resaltar elementos muy concretos, para resaltar el nombre de algún artículo o algún capítulo de un libro. Por lo tanto, la respuesta es el inciso A, resaltar el título, que te fijes en el título. ¿Sale? Pregunta 20. Por sus características, ¿a qué tipo de texto pertenece? Este texto lo podemos diferenciar con estos dos. Hechos y opiniones. Los hechos se comprueban físicamente y las opiniones surgen de la perspectiva. Lo que está haciendo el texto de allá arriba, no sé si no lo hice. Lo que está haciendo el texto de allá arriba es que nos está dando datos y nos está confirmando hechos
del páncreas. Entonces es un texto informativo porque está hecho completamente de hechos, aunque parezca una redundancia lo que acabo de decir. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta es el inciso D, informativo. Siguiente, pregunta 21. ¿De qué trata el párrafo 3? Nos pide una idea principal, nos pide saber cuál es el tema del párrafo, y eso lo podemos saber con la primera oración. Párrafo 3. La segunda función del páncreas es la función endocrina, la que envuelve la producción de hormonas o sustancias que se producen en una parte del organismo y que circulan en el torrente sanguíneo para influir en otra parte distinta del organismo. ¿Eso qué quiere decir? Exacto, que este tercer párrafo tiene como idea principal hablar de la segunda función del páncreas. ¿Vale? Otra vez, una oración principal y la respuesta es de la segunda función del páncreas. ¿Vale? Esto ya conforme van avanzando se vuelve muy sencillo. Esto realmente es muy, muy sencillo. 22. Seleccione el juego de palabras que complete correctamente el siguiente párrafo. Y tienen un párrafo así. Imagina que entras en un espacio, te acomodas en tu espacio y los actores, espacio, a ejecutar su respectiva parte. De pronto sientes como espacio, las lágrimas por tus mejillas. Pueden ser de tristeza, coraje o impotencia. Algunos, espacios, después suspiras y el telón se cierra. Ok, asumimos, antes de responder la pregunta, asumimos que no sabemos qué tipo de palabra pueden ir ahí. No hemos visto todavía las opciones, porque recuerden que no hay que ver las opciones. Entonces, ¿cómo sabemos qué palabras van ahí? Imagina que entras en un espacio, o sea, no sabemos en dónde vas a entrar. Vamos a seguir leyendo. Te acomodas en tu, tampoco sabemos. Y los actores ejecutar su respectiva parte. Entonces sabemos que es un lugar donde hay actores que van a ejecutar sus actuaciones. ¿Qué lugar contiene actores ejecutando actuaciones? Pues es un teatro. ¿Sale? Es el único lugar donde tú ves a los actores físicamente. Una vez que tú entras en un teatro, te acomodas en tu lugarcito, en tu sillita, en tu respectivo asiento, para que veas a los actores cómo comienzan, cómo empiezan a actuar. De pronto sientes como lágrimas por tus mejillas. ¿Qué puede pasar? Que bajen, que caigan, que rueden por tus mejillas. ¿Sale? Y por último, algún tiempo después, suspiras. Algunos minutos después, suspiras. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Teatro, asiento, comienzan, ruedan minutos. ¿Vale? Espero que vaya quedando muy, muy claro. Último texto, el discurso de Rigoberta Menchú. Una vez más, tenemos los cinco pasos. Eso nunca lo olviden, ¿sale? Nunca, nunca lo olviden. Primero, pregunta 23. ¿Cuál es el tema del texto? Es decir, es literal y de interpretación. Ya lo hicimos con el de los murciélagos y hay que conjuntar todas las oraciones principales. Entonces es literal porque son oraciones dentro del texto y es de interpretación porque tenemos que darle un significado a esas oraciones. ¿Sale? 24. Con base en su intención comunicativa, ¿cómo podemos clasificar el texto anterior? Esta es una pregunta de evaluación porque implica clasificar textos. ¿Sale? Bien. Un segundo, por favor. Siguiente pregunta. 25. ¿Cuál es la conclusión? Una vez más, literal y de interpretación porque implica encontrar la oración principal del último párrafo, que es la conclusión. 26. El texto anterior fue un mensaje pronunciado por Rigoberta Menchú, que tenía la finalidad de transmitir información y convencer a los oyentes sobre su ideal.
Por lo tanto, el texto se clasifica como, una vez más, nos pide clasificar textos, por lo tanto es una pregunta de evaluación. ¿Sale? Y última pregunta más bien. Si prevaleciera la igualdad, ¿cuál sería la consecuencia? Esa es completamente de evaluación porque no la podremos responder como tal con el texto. ¿Sale? Vamos a ver. Ahí está, ahora sí. Tenemos el discurso de Rigoberta Menchú, ahí están las partes. No lo voy a leer porque se hará muy largo este video. Voy a dejarlo un momentito para que lo lean ustedes. La segunda parte. Y vamos a ver, pregunta 23. ¿Cuál es el tema del texto? Sabemos que para encontrar el tema del texto tenemos que unir las oraciones principales, la oración más importante de cada párrafo, ¿cierto? Entonces, son las que están subrayadas. Tantas personas que soñaron con la libertad de los pueblos indígenas y que muchos de ellos también han muerto. Pero todavía es más alegre recordar algunas de estas personas que están vivas. La dignidad de los pueblos indígenas y la dignidad de los pueblos que tienen una cultura milenaria y que tienen unos saberes. Pero no sé si saben qué pasó con mi pueblo, qué pasó con los mayas en los últimos años. No sé si ustedes saben que de 200.000 muertos y desaparecidos, más del 83% fueron mayas, fueron indígenas. No hay tribunal que los castiga, no hay ley que sea aplicable para ellos. Están siendo menospreciados permanentemente. ¿De qué está hablando? Dignidad de pueblos indígenas, dignidad de personas que son menospreciadas por ser indígenas. De lo que está hablando, una vez que unimos estas oraciones principales, sabemos que de lo que habla es de su deseo porque termine la discriminación. ¿Sale? 24. Con base en la intención comunicativa, podemos clasificar el texto como está comunicando un deseo, es un discurso, y en el que está comunicando un deseo, el deseo de que se acabe la discriminación es un pensamiento, un sentimiento. Sabemos que el texto anterior es expresivo, está expresando. ¿Sale? Aquí se me fue una S, una disculpa. ¿Vale? Bien. Siguientes dos preguntas. 25. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión, sabemos, es la parte final del párrafo, del texto. Es la última oración del párrafo. Y esta es lo mismo. Es la introducción. Y esta. Aquí está. La conclusión, el párrafo final. Hay luchas sociales que no podemos olvidar aquí, especialmente los últimos que estamos viendo en el continente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué podemos concluir de ese texto que acabamos de leer? Tenemos que también tomar en cuenta la idea del primer párrafo, que dice, yo no puedo empezar a hablar sin recordar a tantas personas que han luchado por los derechos de los pueblos y murieron con esa esperanza de que algún día existiera una nueva relación entre los pueblos indígenas, los gobiernos, las instituciones, que existiría una nueva relación sin que pase por un genocidio. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas luchando para que haya una nueva relación entre los pueblos indígenas y el gobierno. ¿Sí? Sabemos que la conclusión es parte del último párrafo y por lo tanto, la unión para evitar diferencias y lograr la libertad. ¿Sale? Esa es la respuesta correcta. 26. El texto anterior fue un mensaje pronunciado por Rigoberta Menchú que tenía la finalidad de transmitir información y convencer a los oyentes sobre su ideal. Por lo tanto, este texto se clasifica como, vamos al título del texto y dice discurso. Un discurso
es un texto que está dirigido a decirse en público, que el objetivo es que tú lo digas y va a irse modificando de acuerdo a las sensaciones y las expresiones que vayas teniendo en público, ¿sale? Por lo tanto, el texto se clasifica como tarará, discurso, ¿sale? Bien. 27. Si prevaleciera la igualdad, ¿cuál sería su consecuencia? Esto ya lo vimos en civismo. La discriminación implica una violencia psicológica contra una persona o un grupo de personas. Tratar con menos o como menos a un grupo de personas y despojarlas de su igualdad. Es decir, lo que estamos haciendo con la discriminación es pasando por encima de sus derechos humanos. El derecho al respeto, a la justicia y a la paz. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que si no existiera la discriminación, podríamos hablar de la existencia de esos derechos humanos como el respeto, la igualdad y la justicia. ¿Sí? Entonces, la pregunta que dice, si prevaleciera la igualdad, ¿cuál sería su consecuencia? Libertad y justicia. ¿Vale? Y bien, terminamos. Este es el video más largo de esta materia que vamos a tener. El siguiente video se va a ir rapidísimo. ¿Sale? Eso fue todo por este primer video. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego.